patrimonio intangible de la nación, anuncia la cercanía del Cristo yacente del Templo del Calvario, mecido en las andas más grandes del mundo, que ahora trasladamos a Guatemala entera, en transmisión directa por Canal 3, gracias a nuestros amigos. Padre, bendice y ten misericordia de Guatemala. Muy bien, buenas noches, estimados amigos y amigas, bienvenidos a esta última transmisión de este Viernes Santo, el paso del Señor sepultado, del Cristo yacente del Templo del Calvario, de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, allá en la 18 calle de la zona 1. Ha sido una larga espera, Luis, pero una espera que tiene su fervor, tiene su tradición y un encuentro que tendremos miles y miles de guatemaltecos aquí reunidos y también miles y muchos miles de ustedes que están allá en la comodidad de su casa. Luis. Mayro, muy buenas noches, saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes a través de Canal 3 y el canal 429 de DirecTV. Nos hemos ubicado ya en el desarrollo de la procesión de Jesús sepultado del Calvario, de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, que va transitando por el centro histórico tal como está previsto. Y aunque es la última de las procesiones en hacer su aparición en esta ubicación de la Plaza de la Constitución, también es una de las procesiones más esperadas. Esta procesión tiene un enorme atractivo y lo hemos visto con los pasos que van pues también siendo empujados por muchos devotos, ahora mismo con los penitentes que están pues ya rebasando esta posición en la que nos encontramos, y así hasta llegar a las andas monumentales, que son de las más largas que vamos a observar en esta Semana Santa, para pues poder tener también entre nosotros y recibir la bendición del Señor sepultado. Así que esta procesión que es conocida como el Cristo de los pobres muchas veces, pero que conglomera muchísimas masas, va a tener un atractivo muy especial. Les invitamos a que se queden con nosotros esta noche de Viernes Santo. Las condiciones climáticas han cambiado, se fue la lluvia, gracias a Dios, queda un poquito de remanente de aire frío, pero hay pues como que mucha más expectativa porque realmente podamos tener el cierre de las procesiones, porque se acercará la hora de las entradas con todo éxito. Bye. Sí, Luis, y es interesante también hacer ver que la mayoría de personas aquí se quedaron, a pesar de las inclemencias del tiempo. Pues si no he visto X o Y procesión, algunos vienen aquí, ven un paso y se van a la Primera Avenida, se van a la Recolección, se van a cualquier otro punto a encontrarla. Ya tienen como un ritual, ¿no?, en esta noche del Viernes Santo. Pero nosotros tenemos, diríamos, ese gusto, a la vez un privilegio, de poder estar aquí y llevarles a ustedes estos pasos en este Viernes Santo, que estamos pues prácticamente avanzando y rápidamente en el Tríduo Pascual. Byron, y también queremos agradecer a quienes, como tradición, cada año nos esperan en sus hogares a través de la señal de la televisión guatemalteca y pues se dejan acompañar por nosotros durante todo el Viernes Santo, y tal como lo hemos hecho desde pues que empezó la Cuaresma con el programa Primero Dios, y después ya va a ser una semana de la primera de las transmisiones de Semana Santa. Bueno, transmitimos el quinto domingo desde San Bartolo, el sábado lo hicimos con Jesús del Consuelo, y así hemos ido todos los días con transmisiones especiales, y lo hemos hecho
durante más de 25 años a través de la televisión guatemalteca. Así que hoy otro Viernes Santo no podía fallar gracias a ustedes, así que pues es un gusto y un privilegio, como decía Byron, poder proyectarles estas imágenes y gracias por compartir con nosotros su Viernes Santo. Un día que tiene una carga pues emotiva, espiritual, mística, porque no se trata solo de ver pasar como un desfile estas procesiones, sino que debe conmovernos nuestro interior y creo que se logra muy bien, Byron, porque esa es la maravilla de las procesiones y de los cortejos, ver a un Cristo muerto que aunque este acontecimiento haya sucedido allá hace más de 2000 años, nos vuelve a reafirmar en la fe y nos debe mover realmente, no solo conmover, sino mover, Byron. Sí, y a mí me da la pauta de lo que usted decía también para ubicarnos un poco con esta dinámica del Tríduo Pascual. Aunque aquí estamos en un cortejo procesional, la liturgia nos invita al silencio, a la meditación de la muerte del Señor. Y así vamos a amanecer con ese silencio en las iglesias, ese silencio en los templos, el altar despojado. Mañana vamos a contemplar la sepultura del Señor y la soledad de la Virgen María. Hasta que llegue la noche de mañana sábado, en la que se llevará a cabo la vigilia pascual y se cantará el Gloria, el Aleluya, y que abre las puertas para la Eucaristía del próximo domingo, la Eucaristía de la Resurrección del Señor. Así que, pues, sigamos viviendo estos días del Tríduo Pascual, nos preparamos para ello y que nosotros también vivamos nuestra propia Pascua. Muy bien, estimados amigos, vamos a hacer una pequeña pausa. No cambien, enseguida volveremos. Continuamos llevándoles a ustedes esta transmisión de la televisión guatemalteca, el paso del Cristo de los pobres. Aquí tenemos las 7 palabras del Señor dadas en la cruz. Y ya se une a nosotros en esta transmisión el Padre Manuel Abac. Padre, buenas noches. Buenas noches, Byron. Buenas noches. Gracias a nuestros televidentes. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias, Byron. Gracias, Luis, por también estar en este servicio, que con todo gusto, un verdadero honor estar con ustedes. Y ya mencionaba Byron esto de las 7 palabras. Verdaderamente los pasos que estamos viendo, estas imágenes, nos hacen recordar precisamente esas palabras últimas del Señor. Palabras que se convierten en tema de proclamación y de predicación, porque cada una de ellas expresa un sentir y una oración. Hoy a cada una de estas palabras hemos sabido encontrar un referente en la Sagrada Escritura. Son salmos. Y qué mejor actitud que afrontar la cruz en ambiente de oración. Los salmos brotan del salmista que vive una determinada experiencia. Hay salmos de perdón, hay salmos de alabanza, hay salmos de gratitud. Y precisamente el Señor, al llevar su suplicio, es quien nos da ejemplo al afrontarlo en ambiente de oración. Amigos televidentes, nuestra cruz a veces es pesada. La circunstancia de soledad o de depresión que pueda usted, amiga, amigo, estar viviendo, esta imagen nos debe hacer evocar el modelo de cómo debemos vivir nuestra cruz.
El modelo de cuál debe ser nuestra actitud, no de derrotismo ni de fracaso, sino al contrario de esperanza, de oración y de positivismo, y de poder enfrentar entonces la dificultad cotidiana en ambiente de oración. Que estos pasos nos inviten a la oración, nos motiven a vivir siempre al lado del Señor, fuente de esperanza y de fuerza para nuestro caminar y peregrinar sobre este mundo. Si esta procesión tiene también los pasos que son muy significativos, además le dan a la procesión pues un entorno bellísimo. Vamos a encontrarnos con ellos, pueden adelantarse a veces hasta 4 cuadras de las andas. Veamos ahí también los penitentes que llevan la cruz del Señor. Es una forma también de participar de este cortejo. La cruz del Señor, que es signo de redención y que se lleva en este cortejo procesional. Y el Padre se refería de una manera muy elocuente sobre el sentido de la cruz en nuestras vidas. Fíjense que aquí en esta procesión quisiera recordar y hacer mención de Monseñor José Girón Terrone, en paz descanse, quien le dio a este cortejo procesional un impulso especial. También este cortejo procesional cuenta con su centuria romana, tal como vemos. También lleva palestinos. Se recuerda mucho de esta procesión o del entorno de los organizadores, el impulso que le dieron a unos programas de radio que se llamaban Preludios de Pasión con don Marcelo Gaitán, y muchas cosas que han hecho que esta procesión vaya creciendo y que siga siendo también una forma de evangelizar en las calles y avenidas de nuestra ciudad de Guatemala. Esta procesión, sin lugar a dudas, constituye, como decíamos, uno de los grandes atractivos del Viernes Santo. Se divide la expectativa en 3, obviamente, los 2 anteriores cortejos de los cuales hemos hecho mención, pero el Calvario tiene una connotación especial porque, bueno, ahí vemos un mini penitente, podríamos decir, ¿verdad? Es impresionante cómo se aprende también a ir en procesiones, y veíamos a este niño que va vestido de penitente en chiquito. Un cucuruchito. Un cucuruchito, ¿verdad? Y la forma de incorporarse a estas tradiciones es de la mano de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos, de nuestros tíos. Siempre un niño viene de la mano de alguien de la familia para, de una buena vez por todas, quedarse dentro de las procesiones. Y cuando se hace desde niño, esto no se olvida. Y precisamente decíamos que el Calvario también tiene una relevancia por la posición geográfica de la 18 calle y 6ª avenida. Esta solía ser pues una de las grandes paradas o estaciones para ir y venir o estacionarse eventualmente. Pero ahí tenemos al mini penitente que no deja de llamar la atención. Otro será en todo caso, que ya había pasado uno anterior. Y Byron, mi padre, destacaba pues la posición del Calvario porque pues al encomendarnos a Dios nuestro Señor al momento de ir a un viaje o regresar de otro o pasar hacia nuestros trabajos, tenía esa enorme afluencia del Calvario que la sigue manteniendo. Es una iglesia que probablemente no tenga una jurisdicción como otras parroquias que tienen pues muchas calles, sectores, barrios acreditados a su feligresía, pero tiene una población flotante que se identifica muchísimo con el Calvario, y de ahí que pues tenga una devoción muy acentuada y acrecentada. Vamos a escuchar la fanfarria de Romanos.
Pues esta fanfarria anuncia que ya el cortejo se acerca, que ya aquel a quien se había justiciado al madero, pues viene en el camino. En este caso, pues no vamos a decir al Monte de las Calaveras, en cuanto que ya fue crucificado, pero por extensión se agrega a este recorrido procesional de el Señor sepultado del Templo del Calvario. Efectivamente, veíamos también que las cámaras resaltaban una de aquellas palabras: Dios mío, oh Padre, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. Es siempre una frase emblemática porque cuestiona el pensar en un Jesús, en un Hijo de Dios, que hace este tipo de afirmaciones. Padre, ¿por qué me has abandonado? Alguien que enseñó precisamente a un Padre amoroso, mostró el rostro de aquel Dios lejano como lo tenían pensado y concebido en su tiempo la cultura hebrea. Ahora muestra a un Padre cercano en el cual se puede confiar, porque viste los lirios del campo, porque alimenta a las aves. Entonces este Padre, ¿cómo es posible que ahora Jesús se refiera a Él como alguien que le ha abandonado? Para los primeros cristianos era claro, pues siendo ellos judíos, sabían perfectamente que estaba recitando un salmo que expresa, sí, una situación de angustia, pero a la vez de confianza. Y las cámaras nos siguen mostrando esas frases que muestran como un testamento. Nosotros, como aquel apóstol recibe a María como madre, también la Iglesia Católica recibe dentro de su seno la presencia de María. Son estas frases entonces que van haciéndonos entrar en esa dinámica de la pasión, pero también en la dinámica de un Señor que muere como maestro, enseñándonos a vivir ese momento como cada momento debemos aprender a vivir. La centuria romana también acompaña a este cortejo y pues veíamos su estandarte, porque son una organización muy bien montada que acompaña a esta procesión con sus músicos, pero también con los elementos que van llevando los diferentes estandartes. Yo me imagino, Luis, cómo terminarán los pies de estos hermanos allí, ¿verdad? Porque es un auténtico sacrificio. Con un zapato más o menos cómodo. Aunque fíjese que algunos de ellos me han comentado que se preparan, andan en casa los fines de semana con ese tipo de calzado, porque ese es un calzado sacrificado. El vestido también, porque normalmente pues uno de hombre usa pantalón, ¿verdad? Sí. Entonces el frío, por ejemplo, de esta noche, todos ellos y los penitentes y los cargadores han tenido que pasar hoy de lo mojado, de lo seco a lo mojado y de lo mojado a irse secando, y hoy están pues con un aire frío caminando. ¿Por qué lo hacen ellos, verdad? Eso es interesante, porque ellos no reciben ningún pago alguno. Es una dedicación. Yo conozco a un buen amigo que se viste de romano allá en el templo de San José, y yo le digo, y usted continúa aquí, es una tradición, es una devoción. Yo se lo ofrecí al Señor y mientras pueda hacerlo, lo seguiré haciendo. Pues para ellos constituye una forma de conversión, una forma de acercarse a Dios, de sacrificarse, etcétera. A mí me encantó un pensamiento de uno de los programas de Radio Estrella de esta cuaresma, cuando le preguntan a alguien ¿qué es ser cucurucho? Y él dice, miren, ser cucurucho es más que llevar en hombros a una imagen en una cuadra, en una procesión de Semana Santa. Ser cucurucho es una forma de vida, y de esa forma podríamos decir que cada uno de estos romanos, cada uno de aquellas personas que nos ponemos una
túnica, pasamos todo el año preparándonos para este momento. Aquí a quienes vemos de romanos, de penitentes, quienes van llevando pues una comisión, quienes dirigen una hermandad, pasan todo un año, Byron, pensando en esto, preparándose. Y entonces no extraña que se puedan caminar 12 horas sin sentir pues un cansancio extremo, o por lo menos sin tener la necesidad de comida, porque aquí pues los vemos y no es que estén comiendo cada poco, como podría ser un espectador que de pronto hasta viendo la procesión puede ingerir un alimento, y los pies aguantan. Y así pues cada uno de los cucuruchos tenemos una actitud de vida, pensamos, nuestro círculo de amigos está relacionado con la actividad religiosa, y toda época del año el cucurucho está pendiente de sus imágenes, de sus procesiones, y aunque salimos una vez nada más en 365 años con determinada procesión, la esperamos cada día de ese año. Veíamos, Padre Onel, ahí lo tenemos, los signos de la pasión del Señor, ¿verdad? Que van portados en esos almohadones por unos niños. Yo no alcanzo a percibir qué es un este cincho, elemento, un cincho me parece, ¿no? O una especie como de látigo, habría que interpretarlo, pero puede ser. interpretarlo. Recuérdese que el látigo fue muy utilizado y desafortunadamente pues es uno de los elementos que se ve con mayor crudeza también, pero hay que mostrarlo como son los clavos. O sea, los clavos traspasaron el costado de sus manos y por supuesto lo atravesaron, y sus pies también. Así que hay varios elementos que son como crudos, ¿verdad? Porque si uno se pone a pensar en los clavos, es un elemento que es hasta doloroso el verlo, sí, ¿no? Pero ¿cómo lo recupera la tradición, y en este caso las hermandades y los cortejos procesionales, para no dejar olvidada, Padre Manuel, la forma cruenta en que se le dio muerte al Hijo de Dios? Efectivamente, estamos tocando una realidad de uno de los instrumentos más terribles que ha conocido la historia humana de causarle la muerte a otro ser humano. Era verdaderamente una agonía de horas, o un dolor que llegaba al grado del paroxismo, desde un nivel demasiado alto, y de verdad que era una tortura, era una manera de escarmiento para que nadie se atreviese a retar, en este caso al Imperio Romano. Miguel Ángel, cuando pinta la Capilla Sixtina, muestra estos instrumentos de pasión, la corona de espinas, los clavos, la cruz, el lugar donde fue azotado el Señor también, de una manera muy curiosa en la parte alta de su pintura. En la parte baja pone el infierno, en la parte media la lucha entre ángeles y demonios, la presencia de Cristo, los ángeles, y en la parte más alta, donde debería estar la gloria, pensaría alguien que debió haber pintado nubes, algo que mostrara a Dios, precisamente en la gloria pone los instrumentos de pasión. Y eso es algo que cuestionó en su momento, pero que obviamente evidenciaba que hemos alcanzado la gloria, que hemos logrado pensar en la vida eterna, precisamente por esa pasión que nos ha ganado el Señor. Y por eso es de resaltar, como ustedes lo hacen muy bien, y hoy la televisión nos permite transmitirle a ustedes ese momento tan doloroso, ese momento pero que fue crucial para nosotros, porque nos gana la salvación a través precisamente de esos instrumentos de dolor. Y a partir de eso, la cruz, instrumento de tortura, se convierte en instrumento de fuerza, de salvación para el cristiano. Valdría preguntar a usted, estimado amigo que nos está viendo, usted, si le dijeran, mire, salga de romano y va a llevar una lanza en el cortejo procesional, ¿usted lo haría? Y a veces hasta nos burlamos de ellos y los criticamos, ¿no? Pero si usted habla con uno de ellos así sinceramente, se va a dar cuenta que tiene un sentido para ellos, para su vida. Estarán sacrificando XY cosa. Para otros es un privilegio, no crea que es de que usted llegue allí con los hermanos cruzados ahí en el Calvario y decirle, mire, yo quiero llevar una lanza,
o yo quiero salir de romano, no crea que es así nada más. Además tiene su rictus, su ritual, ¿verdad? Lo practican, lo toman muy en serio, se reúnen. Ya decía Luis que no es nomás de un día antes, mira, ¿querés salir o venir? Ellos se organizan. Y hay quienes lo vienen haciendo desde su juventud, desde su niñez, y convencen a otro amigo y lo van introduciendo y ahí van organizándose. Por ejemplo, este señor, ya una persona madura, seguramente tendrá ya varios años, hasta su atuendo, hasta llegar a ese tipo de calzado que decíamos que se requiere pues cierta entrega. Yo les decía hace unos minutos que uno con un calzado pues más o menos cómodo resiente el estar caminando en estos días, pues ellos cómo la estarán pasando. Pero es parte de la Semana Santa, es parte de esta tradición tan bella. Y por supuesto que el ser romano o el ver a los romanos en una procesión también despierta el hecho histórico de cómo los romanos pues son a quienes se les ubica como los que mataron a Jesús, los que lo crucificaron, pero había una situación de conquista de Roma, de ese mundo antiguo, padre, que valdría la pena ubicar de pronto para aquellos que quieran tener esta realidad de cómo fue que se dieron las cosas, porque por un lado tenemos a Pilatos y por otro al Sanedrín. Si usted nos quisiera adentrar un poco en este conocimiento. E incluso Herodes, que también era otra figura que también jugaba ahí un papel dentro de la política, dentro de la sociedad. Es interesante conocer, porque era la manera como el Imperio Romano dominaba, era un dominio, pero con ciertas libertades, dejaba que hubiese cierta organización al interior de los lugares donde ellos dominaban y donde ellos conquistaban. Y entonces les dejaban cierta libertad a cambio de un tributo que tenían que pagar, y por lo tanto el Sanedrín era la autoridad para los hebreos, tanto religiosa como política, y los romanos les permitían tener un rey, que en este caso era Herodes. Realmente era un títere del Imperio Romano, no es que tuviese mayor posibilidad de accionar, sin embargo lo dejaban, pero en ciertas provincias había necesidad de una presencia, diríamos, más fuerte del imperio. Entonces se colocaba un procurador, y en este caso, en el tiempo del Señor, era Poncio Pilatos, quien ejercía esa función de procurador como una figura más cercana del imperio, porque se suscitaban ciertas dificultades. De hecho, en el año 70 Jerusalén es destruido porque la gente hebrea se levanta en una rebelión que es aplastada en el año 70 por el Imperio Romano, donde destruye el templo y deja lo que hasta hoy es el Muro de los Lamentos, dejando un muro de aquel templo que conoció el Señor. Pues una estructura interesante en la cual se movía Jesús, donde tenemos que entender que también Él no era ajeno a una realidad política, social compleja, y donde también Él pudo ser modelo y luz. Por ello nosotros estamos invitados en nuestra realidad política, social, a no decir, bueno, el tiempo de Jesús era distinto, era más fácil. No, era también complicado, era una estructura compleja de la realidad social, y donde se nos demuestra que también nosotros en nuestra sociedad podemos y debemos ser luz, podemos y debemos vivir el Evangelio. Y de alguna manera consideran a Jesús adversario también de todo este montaje o este aparato político, padre, porque sus acusaciones en ese juicio político son un poco de desestabilizador y de mover masas. Efectivamente, el temor, como vamos viendo el Evangelio que nos va llevando hacia la pasión durante la Cuaresma, nos hace ver esos constantes enfrentamientos, sobre todo con las autoridades religiosas, que sentían que se tambaleaba su autoridad, como la gente lo buscaba a él y ya no a ellos, porque dicen, habla como quien tiene autoridad, decía, su enseñanza iba respaldada con su persona, sus acciones, su vida, su testimonio, y eso hacía evidentemente que se tambaleara la autoridad moral que tenían los que estaban por oficio al frente del pueblo. Pero con Jesús ellos sentían cómo esto se desestabilizaba y cómo también ellos podían perder esa autoridad, que Jesús levantara a la gente y que el Imperio Romano finalmente viniera a aplastarlos a ellos, y por eso dirá
Caifás es necesario que muera uno para que se salve el pueblo, y era ya algo profético, no solo el pueblo hebreo, sino toda la humanidad. Ya que estamos hablando de estos personajes, fíjense ustedes en el tipo de lanza que llevan, la punta, digamos, de la lanza. A veces estos detalles no los observamos porque ya forman parte del cortejo. Allí tienen ustedes. Y para los conocedores de estos elementos militares de aquel tiempo, pues tiene también un significado. Ustedes se imaginan la lanza que le introdujeron a nuestro Señor Jesús, o se imaginan cómo hacía el ejército romano de aquel tiempo para sus conquistas. Y ustedes fíjense en otras procesiones y se van a dar cuenta que también hay diversidad de tipos de lanzas, la forma en que se utilizaban en la guerra. Por ejemplo, hay unas puntas de lanza que tienen una base hasta abajo, que prácticamente una vez entra la lanza y ya no podía sacarse. O sea, la forma o todo lo que rodeó la muerte de Jesús fue una situación cruenta, pues, y yo nada más quisiera decir, verdad, que todo esto que estamos viendo aquí debe aterrizar también en nuestra vida, ¿no? ¿Qué significa para mí esto? ¿En dónde estoy yo en la pasión del Señor? ¿En el que juega los dados, en el que lleva las lanzas, o en el cirineo, o en la mujer de Magdala? En fin, yo creo que son preguntas para planteárselas. Y es que muchos quieren ser defensores porque aquí, por ejemplo, ya este escuadrón de romanos pasa a ser una especie de defensor, se invierten los papeles, ¿verdad? Porque van representando, pues sí, lo que sucedió, pero realmente son un escuadrón de protección y de devotos de Jesús. Vimos en Tecpan, Chimaltenango, cómo los centuriones, por ejemplo, llegan a defender a Jesús, y por eso los veíamos con sus rostros cubiertos, porque ellos llegan con lanzas, con objetos a batallar, y Jesús los deja ciegos con tal de que no propicien una guerra para defenderlo. Él tenía que morir de cualquier manera, y entonces pues prefiere que no lo hagan. De hecho, cuando Pedro agarra la lanza y le corta la oreja a un soldado romano, Jesús hace un milagro en ese momento, y es un milagro que quedó registrado en las Sagradas Escrituras, porque el Señor viene a restablecer el oído, la oreja, y se la pega, pues por usar un término, padre, pero Jesús quiere que no pase nada, que no haya violencia de defensa en su muerte. Sí, Malco se llama el sirviente que es agredido. Nos relatan los evangelios, recogen este detalle. Es Pedro precisamente quien toma la espada y hace este gesto violento, pero el Señor le reprende, obviamente recordándole que hay un plan, que hay un designio salvífico, y que por eso no puede entrar ninguna intervención y no debe haber violencia. Es otra de las grandes causas por las que estamos invitados como cristianos a evitar la violencia. No es esa la manera de resolver la violencia enfrentándola con violencia, porque es agregar un círculo vicioso del que no salimos. Precisamente Jesús rompe ese círculo de violencia asumiendo la violencia para vencerla, y por ello siempre el mal se sentirá derrotado ante la cruz, porque no fue que él venciera, aparentemente eso sucedía, pero realmente al abrazar al Señor la muerte, ella fue la vencida, ella fue la derrotada, y entonces encontramos en la paz, en la reconciliación, el camino para vencer la violencia. Yo quiero quizás, hacer un paréntesis o salirme un poquito del tema, que ahí sí que una gran ausente en esta noche de Viernes Santo, y es la luna. Ustedes se acuerdan que regularmente a esta hora siempre hemos admirado la luna llena, la luna de Nisan, que es la que marca la pauta
para la Pascua del Señor. Pero está nublado, nos acaba de llover, ahora ya ha cesado la lluvia, pero el ambiente sigue nuboso, así que no vamos a poder contemplar esa hermosa luna en este Viernes Santo, que ya es tradicional y típico y natural que esté en todo su esplendor y en su llenura la noche de un Viernes Santo. Efectivamente, la Sagrada Escritura nos da ese dato. El día 14, la luna del mes de Nisan, nos lo describe, y ese es el dato por el cual seguimos nosotros el calendario, es decir, esa luna la buscamos en el calendario para ubicar la Semana Santa, luego la Cuaresma y todo lo demás del año litúrgico. Ese es el dato que tenemos y por eso nos vemos, y por eso la Semana Santa es movible, porque nosotros nos regimos al calendario solar, cuando en el tiempo de Jesús se regían por la luna, y por eso para nosotros en nuestro calendario es movible, porque precisamente buscamos esta luna para ser lo más precisos en el momento de su muerte, ser lo más cercanos a la hora de conmemorar todos estos momentos. Es que se busca precisamente esta preciosa luna, que como subraya Byron, hoy pues no podemos observarla, pero obviamente es una realidad su presencia, ya la veíamos en estos días anteriores, pero siempre el Viernes Santo es algo verdaderamente esplendoroso. Yo quisiera agregar otro elemento también, ya que pues hemos dado una revisión al concepto de los romanos, y es el de el equipo que se utiliza para una procesión. Podrán ustedes imaginar que son pues 140 romanos, son otros 140 penitentes, hay una buena cantidad de lanzas, de estandartes, de escudos. Todo esto constituye una gran cantidad de equipo que se suma a los pasos, a las andas, adornos que tienen que tener cada hermandad en sus bodegas. Y esto significa que estos romanos, volvemos al tema del concepto de preparación, tienen también que volver, al dar la vuelta el año o calendario, a preparar otra vez sus lanzas, a preparar otra vez estos escudos, el vestuario mismo. Entonces esto significa un cuidado permanente de todo lo que vamos a ver un solo día en el año. En este caso, para Viernes Santo, es importante tenerlo todo listo y a la procesión sale todo reluciente, y así las horquillas, las plantas eléctricas, el material necesario, incluso los incensarios, el incienso, los mismos estandartes, cada una de las imágenes. Es una preparación tan detenida y tan cuidadosa que lo que vemos es el fruto del trabajo de muchos hombres, de muchas mujeres, de meses. Aquí, para tener la procesión del Calvario hoy día Viernes Santo, pues empezó a organizar seguramente hace 6 meses en una intensidad, pero las hermandades, cuando entra la procesión de un año, empiezan a pensar en la próxima, y seguramente dentro del caminar de esta procesión ya tienen una idea de qué van a hacer el otro año. Y esto es vuelvo otra vez a este tema de una forma de vida constante, porque no se puede venir a organizar un cortejo en 2-3 meses para que la procesión del otro año esté lista al terminar hoy, y a quedar Jesús en sus andas cuando hayan llegado sus andas procesionales en su dosel, empezará a pensarse en la procesión del próximo año, y eso es algo muy hermoso que amerita un reconocimiento a los hombres y a las mujeres, miembros de las hermandades, de las organizaciones, de las asociaciones. Muy bien, vamos aquí a marcar una pausa. Tenemos, como ya se dieron cuenta, un atraso significativo en el paso de la procesión por este punto. Vamos a ir con nuestros anunciantes, nuestros patrocinadores, a quienes les agradecemos su apoyo, y enseguida volveremos. Su Santidad Juan Pablo II, mensajero de la paz, visitó Guatemala en 3 ocasiones. Su presencia dejó una huella imborrable en el corazón de los guatemaltecos.
Solemne beatificación de Juan Pablo II, en directo desde el Vaticano. 1 de mayo, 2 de la mañana. La televisión guatemalteca sirviendo a la nación. Gracias a nuestros amigos de Burger King. Así lo quiero. Estamos de regreso, es la procesión de Cristo Yacente de la Iglesia del Calvario, la que ustedes tienen en sus pantallas, y bueno, en algún tiempo, esperamos breve, veremos el desarrollo del cortejo procesional, que a estas alturas tiene ya circulado el área de la Plaza de la Constitución. Los pasos están sobre el Portal del Comercio, las 7 palabras sobre Catedral Metropolitana, el escuadrón de romanos frente al Palacio Nacional de la Cultura, y asoma sobre la Quinta Calle ya el anda procesional de 140 brazos que poco a poco iremos describiendo. Se mecen las andas con el grado de dificultad y la necesidad de la vuelta que tendrán para este mueble, pero pues para eso tienen la experiencia los timoneles que vienen dirigiendo esta procesión, y sobre todo las andas que ya se anticipan en esta toma que llevamos a ustedes con el mayor de los gustos, y por supuesto con toda la entrega e identificación que hemos tenido con nuestras tradiciones, con nuestras devociones de siempre, no de ahora sino de muchos años, gracias a el entusiasmo de muchas personas que desde hace mucho tiempo pensaron en que debía exaltarse la tradición de los guatemaltecos y la identificación con nuestras imágenes de pasión. Hay que decir que las procesiones, por suerte, han venido en un aumento considerable. Hace algún tiempo muchas personas decían que las procesiones iban a desaparecer en Guatemala y que pues era algo que iba a ir quedando en el pasado y en el olvido, y que era cosa exclusiva de gente grande, de gente adulta. Pero pues cuán equivocados estaban al tener una vaticinio de esa naturaleza, más aún cuando registramos las filas tanto de devotos cargadores como de devotas, y por supuesto de organizadores y de escuadrones, y vemos que una buena parte son jóvenes. Esto lo hace aún más interesante porque la promesa del futuro está de alguna forma garantizada. Por supuesto que todo esto se fundamenta en fe y se fundamenta en prácticas auténticas para que se diferencie de un desfile normal. Esto pues más que un transitar, que un desfilar, es la devoción, y volvemos al tema del que pues platicábamos hace algún momento, de esta forma de vida, de esta expresión de religiosidad popular que hace rica y que hace grande a la Iglesia Católica en Guatemala ante los ojos del mundo. Sí, es una procesión también que tiene su inicio, ahí tenemos ya las andas, una procesión que tiene su inicio con el descendimiento allá en el Calvario, pasadito el mediodía. Entonces aquí ya es un devenir de las horas. Ellos empezaron a trabajar ya con el descendimiento, el traslado desde las 12 del mediodía aproximadamente. Veíamos al padre Corado también por allí, que él dirige un mensaje regularmente hacia la misma 18 calle, en donde hay una gran multitud esperando las andas que, como ya hemos dicho otros años, pues son las andas más grandes que se procesionan aquí en Guatemala. Tengo entendido que fueron ampliadas este año. Estamos hablando de 140 personas, pero vamos a corroborar ese dato que pudo haber aumentado, Byron, entonces. Sí. Pero imagínense ustedes. Los días se hacen largos cuando de procesiones se habla, porque son largas horas, prácticamente estaríamos hablando de 12 horas de transitar, porque esta procesión fue levantada
a las 2:30 de la tarde, poco más o menos, y seguramente regresará al templo un poquito antes de las 2. Entonces hablamos de unas de 10 a 12 horas en Viernes Santo. Y la liturgia obviamente marca el momento de las 3 de la tarde de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no se puede procesionar un santo entierro antes de esa hora, y por eso es que se prolongan. Vemos como en Antigua Guatemala la procesión de San Felipe entra hasta la mañana siguiente. Es decir, que ahora irá por la mitad del recorrido y no será sino hasta que aclare a eso de las 5:30, 6 y algo de la mañana, cuando entren las andas procesionales de regreso a San Felipe. Y cada uno de estos cortejos está programado para entrar, como ustedes han visto, a la 1, 2 de la mañana, y en lo que termina pues van siendo casi las 3. Así que hoy todavía le queda una buena parte de actividad al centro histórico. La procesión de Santo Domingo ya va cubriendo la parte del barrio moderno. La procesión de la Recolección se ha ido hacia la Primera Avenida y este barrio pues que le recibe con tanto entusiasmo, y el Calvario pues está cumpliendo esta parte central del centro histórico y se enfilará por la Sexta Avenida, y no sé si hoy cambien su recorrido a la Quinta Avenida por los cambios que ya sabemos todos de este paso peatonal, y se enfilará pues ya hacia el Calvario dando pues alguna vuelta, pero son los recorridos que hacen que el centro histórico aún permanezca vivo. Y lo interesante de todo esto es que ya aquí no acaba todo como antes sucedía también en Viernes Santo, sino que mañana vuelve a ser un día de actividad. Las procesiones de la Virgen de la Soledad se dan en el Templo del Calvario, en el Templo de la Recolección y en Santo Domingo. De las mismas 3 procesiones que hoy vimos, mañana vuelven a salir las imágenes de la Virgen en procesión para pues que sean los cortejos de pésame. Y entonces también están registrando una buena afluencia, están creciendo estos cortejos que hacen más grande todavía la Semana Santa de los guatemaltecos. Y qué decir del Día Triunfante de la Resurrección, en donde también ya se organizan muchas procesiones en todas las parroquias de Guatemala, de los diferentes departamentos, y aquí en la ciudad capital pues ya son varias también las que han ido sumando su esfuerzo por celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, pues que empezamos nada más, y como bien lo señalaba el Padre Abaca, a vivir el Triduo Pascual, que podría quedarse incompleto si alguno decide quedarse estacionado en el Viernes Santo. Efectivamente, ha sido la invitación de este día en alguna de nuestras transmisiones a vivir el Triduo Pascual, a vivir la intensidad y el centro de todo el año litúrgico. Precisamente el año litúrgico con todos y cada uno de sus tiempos: Cuaresma, Adviento, Pascua, tiempo ordinario, sus celebraciones dentro de estos tiempos, la presencia real de Cristo, el Corpus Christi, la fiesta de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todo esto, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde nos señala? A Cristo, al seguimiento de Jesús. Y todo ese año litúrgico, ¿cuál es su centro? ¿Cuál es su punto más alto? Precisamente la resurrección. San Pablo dirá: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y esa resurrección es como continuidad lógica a toda su vida, a su pasión, muerte y sepultura, y la vivencia de la resurrección. Por ello la invitación es a que también todos estos signos, todos estos gestos, todo lo que hablábamos de lo que es la preparación para este punto, para este día, para el día que se procesiona en la imagen, debe ser también el cuidado que todos nosotros debemos de tener, ser también detallistas con nosotros mismos, ser detallistas con mis palabras, mis actitudes, mi actitud de reconciliación, mi actitud de perdón, ser detallista en cuidar cada elemento de mi personalidad para que yo cada día pueda vivir y traslucir a este Cristo vivo y resucitado, que es el que estamos celebrando en el Triduo Pascual, en el evento grandioso de su resurrección, que tiene su octava de Pascua, tiene su cincuentena de Pascua. Es decir, la Iglesia ve en ello un centro y un punto de referencia para nuestra vida. Así que, amigos televidentes, es el invitarnos
a que todo lo que estamos viviendo nos haga vivir en plenitud la vida nueva en Cristo resucitado. Y Padre, la celebración ordinaria de la misa es muy importante para la iglesia, pero la misa dominical, que es donde nos congregamos los católicos, es el centro de cada semana y es el punto más importante de nuestro cumplimiento y de nuestra entrega hacia Dios nuestro Señor, que viene a ser en el día del triunfo del Señor. Por eso se destaca en la misa, es el día del triunfo del Señor. Parecerían coincidencias, pero volvemos a lo mismo, no lo son. Jesús por algo murió viernes y por algo resucitó en domingo. Efectivamente, el domingo se constituye en ese día central, de hecho el nombre, ¿no? Dominis Dei, Día del Señor, y de hecho es el único día que tiene nombre cristiano. Todos los demás días están atribuidos al paganismo, a dioses paganos. Lunes a la luna, martes a Dios Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus. Shabbat es un nombre hebreo, día del descanso, día del reposo, y domingo es el único día que tiene nombre cristiano, Dominis Dei, el día del Señor, porque ahí resucita. Y por eso nuestra Eucaristía dominical es el revivir precisamente su pasión, pero es sobre todo actualizar su realidad, su presencia viva entre nosotros. Vamos a empezar a describir la alegoría. Al frente se lee: Cristo se sacrificó por nosotros. Seguidamente un ángel portando una cruz y una espada, símbolo del sacrificio del Hijo de Dios al mundo. Se observa una fuente donde brota sangre, la sangre de Cristo derramada para perdonar nuestros pecados. Al centro, sobre una edificada urna para honra y gloria del Señor, destaca la consagrada imagen del Santo Cristo yacente, revestido con una túnica bellamente decorada de color verde esmeralda, con corte español, con bordados dorados y plateados, donde resalta el escudo de los cruzados de Cristo, como imagen representativa del amor de Dios hacia el mundo. Y Cristo, que regresó al Padre, continúa evangelizando y salvando visiblemente a través de la Iglesia, que es signo e instrumento de comunión de todos los hombres en el único pueblo de Dios. Y ya en la parte de atrás, pues se observa un ángel en forma de adoración frente al Espíritu Santo, símbolo de la fuerza incontenible que anima a los testigos de Cristo, creatividad asombrosa de las personas creyentes, de un Cristo vivo arraigado en la fe. Se observa pues la frase: así nos ha mostrado su amor, y cierra el conjunto arreglos florales que le brindan vida al adorno. Todo este conjunto en color amarillo ocre y también café con elementos rojos y verdes. Aquí tenemos esta parte frontal que Byron destacaba: el ángel abrazando la cruz y en la otra mano la espada. Interesante la combinación, ¿verdad? Porque pues hablábamos un poco de la defensa que se tiene que hacer. Tendrá su simbolismo esta espada realmente en mano del ángel. Sí, podríamos evocar varias figuras, como ya lo decía Luis, ese contraste de violencia y de cruz. Pero también podríamos pensar en el arcángel San Miguel, que está en el Apocalipsis recogida esta imagen de quien lucha contra Satanás y lo vence. Pero esta imagen es especialmente elocuente porque es aquel que ha muerto por ti y por mí. Es aquel que se ha dejado abrazar por la muerte para vencerla. Es aquel que ha querido experimentar el dolor. Es aquel Dios que ha querido ser uno de nosotros, que ha querido encarnarse, que ha querido vivir a nuestro lado el dolor, la pasión
y pasión de cruz, y ha querido experimentar también la muerte. Por ello, Él es modelo para nosotros, porque ha enseñado a nuestra vida cómo vivirla, cómo debería ser nuestra existencia. Es Él el modelo a seguir, porque Él pudo hacerse hombre. Si no, diríamos, bueno, es Dios, es normal, no sintió, no experimentó el dolor, o como Dios lo afrontó de una manera diversa. No, es verdadero hombre, y como hombre afrontó todo lo que un humano igual a nosotros ha vivido. Igual a nosotros, menos en el pecado, dice la Sagrada Escritura, y por ello en Él experimentamos el modelo que debemos seguir. Pasó haciendo el bien, por ejemplo, imitar esos sentimientos de Cristo, el bien hacia los demás, el servicio hacia los demás. Y me llamaba mucho la atención también esa sangre derramada que también la alegoría va mostrándonos, esa sangre vertida para nuestra salvación, esa sangre vertida con amor, pero totalmente, definitivamente, una sangre que nos gana la vida eterna. No escatimó ni una sola gota, porque diría el evangelista San Juan, cayó sangre y agua, salió sangre y agua. Ya no había más sangre que derramar, y entonces brota el agua, de donde el Concilio Vaticano II dirá, ahí están esos dos grandes sacramentos, la Eucaristía y el bautismo. Me parece que aquí se va a dar el encuentro de los presidentes de las hermandades, porque vamos a ingeniero Alfonso Ramírez, que es el presidente de la Asociación y Hermandad de allá de la Recolección. También está Flor de María Brand, también de la Virgen de Dolores del Templo Recoleto. Hay varias personalidades, entenderíamos también, no alcanzamos a apreciar, posiblemente vendrán representantes del Templo de Santo Domingo. Ya está el padre Corado también precediendo esta procesión, acompañado del padre Manuel Chilín, rector de Santa Catalina, con otros sacerdotes también de estas jurisdicciones del decanato Centro Norte. Y por supuesto Luis Hernández acompaña al presidente, Luis Hernández, presidente del Calvario, acompaña al presidente de Recolección. No se ve pues a alguien de Santo Domingo, pero normalmente ocurre este hermanamiento interesante. Pero bueno, estamos siguiendo también a los devotos cargadores, que en el número 140 me confirman que son los brazos que lleva. Lo que pasa es que la procesión de Jesús de la Justicia del segundo domingo de Cuaresma tuvo 150, y es ahí donde se hizo la diferencia también, y la procesión que sale del Calvario segundo domingo de Cuaresma, pero para este Viernes Santo son 140 brazos, diferentes andas procesionales. Y aquí pues observamos a la obra escultórica que la mayor parte de las veces se le ha atribuido a Pedro Mendoza, pero vean a Jesús cómo descansa, cómo duerme después de su muerte, que fue cruenta, que fue inhumana, una muerte de ese derramamiento de sangre que pues el Padre decía muy bien. ¿Y cómo es eso? Que la cruz que le dio la muerte a Jesús es la cruz que hoy nos da la salvación a nosotros los cristianos, y es el símbolo que nos identifica, que nos hace suyos, nos hace parte de Él. Por eso cada uno de nosotros solemos colgar al pecho e identificarnos con un símbolo de la cruz, por supuesto también al santiguarnos. Está por empezar a ejecutarse la marcha de Cruzados de Cristo, la oficial de esta hermandad, que hará que el paso cadencioso
de esta consagrada imagen se luzca aún más frente al Palacio Nacional de la Cultura y que ustedes lo sientan en su corazón. Seguimos apreciando esta bella imagen que nos evoca aquel por quien fuimos creados, hechos a imagen de Dios. Esta imagen nos hace también pensar en que usted y yo, amigo televidente, somos imágenes de Dios. Somos nosotros los llamados a reproducir esa imagen de amor. Son nuestros actos y nuestra vida los que hoy están invitados, a partir del ejemplo y modelo de Cristo, a mostrar quién es el modelo, sino el Señor, Dios mismo, quien ha querido
en cada una de nuestras personas poner ese sello indeleble, esa impronta, aquello que nos distingue de toda la creación, eso que nos hace ser distintos, porque la dignidad de cada persona está basada en esa realidad de reproducir la imagen del Todopoderoso. Así nos ha mostrado su amor. El amor del Señor mostrado en la cruz, el amor del Señor allí en el madero. Basta contemplar un crucifijo para darnos cuenta el amor que Él nos tiene. La cruz. ¿Cuál es tu cruz y cuál es mi cruz? Abracemos ese reto en la vida y vayamos camino hacia la resurrección. En la parte de atrás nada más quería hacer mención de un ángel que va en actitud de reverencia al Espíritu Santo. Es un elemento quizás pocas veces visto, ¿no? Un símbolo de cómo representar al Espíritu Santo de esa forma. Regularmente se representa con una paloma o con fuego ardiendo, pero aquí es un medallón gigantesco en donde va un ángel en actitud de reverencia. Allí está este signo del Espíritu Santo como viento recio que sopla, que conmueve y que nos impulsa a ser mejores personas. Y en cuanto a la cruz que se nos presenta también al inicio y de la cual se ha hecho mucha referencia, y el padre pues muy bien decía, puede tener muchas connotaciones, pero todas son positivas y todas nos dejan en qué pensar. Pues este ángel que abraza la cruz con su brazo derecho y lo defiende con la espada en el brazo izquierdo, pues también nos deja una enseñanza, sobre todo hoy, porque cuán difícil resulta a veces para los católicos, para los cristianos, defender su fe. Es a veces la actitud aquella inexplicable de Pedro, de la negación, la que muchas veces nos invade y nos acompaña. ¿Cuántas veces soltamos la cruz y la dejamos que se caiga o la queremos ocultar porque no nos conviene, porque no estamos dispuestos a sujetarnos a las leyes de Cristo, porque nos debatimos permanentemente entre una situación de divorcio entre fe y vida, que decía su santidad el Papa Juan Pablo II en una de sus visitas a Guatemala, allá en la explanada del Campo de Marte en el año de 1983. Muchas veces nuestra vida nos hace soltar la cruz y otras tantas la fe nos hace agarrarla. Lo que tenemos que tener es precisamente esa actitud que nos muestra este ángel, sujetarla y defenderla, cueste lo que cueste, sea motivo pues de sacrificios, motivos a veces de dejar y abandonar otra actitud y de pues abandonar el pecado muchas veces para entrar en la gracia. Es interesantísima esa imagen y por supuesto ver a quien entregó todo por amor, que es finalmente el mensaje de esta alegoría, de estas andas procesionales, a esta bellísima, a esta imagen que es escultóricamente bella y que recibe mucha veneración todos los días, y sobre todo que más allá de su riqueza escultórica también tiene pues muchos milagros que se le atribuyen y mucha fe del pueblo católico, y eso hizo que pues lo consagraran un recordado 19 de noviembre del año de 1989, justo cuando llegó a Santa Iglesia Catedral. Ahora están haciendo su viraje las andas a la ubicación de Iglesia Catedral, y en esa ocasión junto con la Virgen de Soledad vinieron a Catedral, descendieron de andas grandes en las que eran portados y en andarillas pequeñas entraron por la nave central, y fue Monseñor Próspero Penados del Barrio, que en paz descanse, quien consagrara estas bellísimas imágenes allá por el año de 1989. Hoy, como todos los años, la procesión pasa frente a Santa Iglesia Catedral, que no pase de largo, sino que se quede en nuestras vidas y nos invite a defender esa cruz.
Efectivamente, tomar nuestra cruz de cada día es uno de los signos del discipulado. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Así que es la invitación a usted, amigo televidente, a que aquella cruz pesada, aquella circunstancia difícil, no sea la ocasión de escapar, como escaparon los discípulos al momento de que llegó la prueba. Vemos el capítulo 6 de San Juan, la multiplicación de los panes, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Por qué? Porque había abundancia de comida. Pero una vez no hay comida, una vez llega la cruz, son muy pocos los que le siguen al Señor. Pedro le niega, Judas le vende, el resto escapa. Solamente San Juan, solamente María, nuestra Madre, saben ser discípulos y seguir al pie de la cruz. ¿Dónde estaban esos discípulos? Incluso que no pudieron ni darle cristiana sepultura, ¿verdad? Bueno, ahora decimos cristiana sepultura, pero pues sí, la que ameritaba Cristo, el Salvador, pues tiene que ser José de Arimatea, Nicodemo, los que hagan ese trabajo que bien pudieron haber hecho sus apóstoles, que por suerte pues son los que le dan la continuidad a la institución del catolicismo a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero interesante todo este concepto para no abandonar a nuestro Señor. Muchas veces nos olvidamos de Él, muchas veces lo abandonamos. De Dios viene la fe. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también a quien ha nacido de Él. Y por eso cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos al Hijo de Dios. Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son pesados. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. La victoria es que el mundo ha sido vencido en nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es una reflexión tomada del fundamento bíblico de esta alegoría de Dios viene la fe, del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 11. ¿Cuántas veces la cruz no ha sido el elemento de salvación? De cuántas vicisitudes. Y cómo es de interesante la liturgia de la Iglesia Católica, que empieza la Santa Cuaresma con la señal de la cruz en nuestras frentes y termina la Semana Santa con esta simbología de la cruz, de la que hoy se ha hecho referencia. Y por supuesto que la cruz nos acompaña en cada uno de los instantes de nuestras vidas. No hay quien en el mundo entero no lo reconozca como el símbolo de Cristo, de aquel que venció la muerte, de aquel que cumplió las Escrituras, que logró restituir su templo caído en 3 días. Aunque no lo entendían en su momento, después se descifra ese gran misterio, se cumplen las profecías, se cumple lo que estaba escrito, y Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Pero nos hace falta muchas veces, pues después de 2000 años y un poco más, entenderlo, aplicarlo y pues tenerlo muy presente, muy latente. Pero pues muchas veces los símbolos externos son importantes, y si a simbología nos referimos, la cruz es muy importante. Hermanos y hermanas, la muerte no es el final del camino. Jesús ha muerto, pero ha resucitado. Se encuentra vivo en medio de nosotros. El pecado lleva a la muerte, Jesús a la vida. Pidámosle al Señor el tener siempre en nosotros esa vida nueva, ser hombres y mujeres nuevos. Significa decirle no al pecado, al mal, a todo aquello que es odio y desunión.
aún, y tenemos que insistirlo, en esa unión que debe haber entre los cristianos católicos, hermandades, grupos. El Señor, que es amor, nos tiene que ayudar a tener siempre esa unidad. Él ha muerto, pero ha resucitado. Y el Evangelio nos dice que si sufrimos con Él, si morimos con Él, vamos a resucitar juntamente con Él. Y el morir significa luchar en contra del mal, del pecado, para llegar a ser esos hombres y mujeres resucitados, nuevos, que nos lleven así a edificar una nación que llegue cerca del Señor y que siga sus pasos. Tengo que agradecer a los que me han invitado hoy a estar aquí, sobre todo porque es la única de las procesiones en las cuales yo he cargado cuando era joven, no hace mucho. Y también mi padre siempre cargó esta procesión. Fui bautizado, como ustedes saben, en la parroquia del Calvario, y mis padres se casaron en el Calvario, con alegría, con entusiasmo. Sigamos a Jesucristo nuestro Señor, resucitemos con Él, celebremos la resurrección de Jesús. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Señor, que mi oración llegue a ti como llega el incienso a tu presencia. Amén. Fue esta la intervención de Monseñor Julio Bianchi. De una manera muy sentida recuerda esa vivencia como cucurucho, tanto de él como de su papá. Y son de las cosas que también hemos comentado en otras ocasiones, cuánto la Semana Santa une a la familia y va dejando huella en la historia personal. Mientras está incensando esta anda, el señor arzobispo, es de recordar cuánto significa para cada guatemalteco la Semana Mayor, la Semana Santa, cómo se convierte en un verdadero punto de referencia para la historia personal, y cómo para no solo Monseñor, sino muchos sacerdotes, ha significado un elocuente mensaje de Dios y una elocuente llamada a una consagración total, a un decirle sí al llamado que Él constantemente renueva, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Es también ocasión para invitar a los jóvenes que participan en estos cortejos, o ustedes, amigos, que nos observan y que pueden experimentar también una invitación a que sus manos puedan realizar ese milagro de que el vino se transforme en sangre y el pan en cuerpo de Cristo. Sientan también la invitación del Señor a que consagremos nuestras vidas como discípulos y apóstoles. Y ya tenemos en nuestras pantallas esta preciosa imagen de María, nuestra Madre, quien también es modelo de discípula, de seguidora incansable, modelo de quien acompaña al Señor, diríamos, hasta las últimas consecuencias.
Pues momentáneamente la procesión se detiene frente a Catedral Metropolitana y esto hace que pues todavía pues las andas de San Juan, Santa María Magdalena que van frente a las de la Virgen estén detenidas, pero empieza a avanzar hacia esta ubicación la imagen de Nuestra Señora, la Virgen de Soledad del Templo del Calvario, y pues vemos esa pronunciación de sus lágrimas en sus mejillas correr y caer por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién iba a sufrir más su muerte si no era la madre que lo vio nacer, que lo vio crecer, que le aconsejó, que platicaba con él, que lo aconsejaba, que sufría cuando hablaban de él, cuando se burlaban, cuando se susurraba de algunas cosas que no marchaban bien, aunque ella en su corazón supiera que eran para efectuar la obra de la salvación? ¿Quién más que ella iba a llorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Y por eso es que brota de sus ojos unas lágrimas que en muchas de las representaciones de las imágenes de María Santísima son más elocuentes. Y aquí pues ya la vemos en andas, largas andas, que también nos muestran una expresión muy parecida a las de Jesús, con otro significado, por supuesto, con elementos que ahora vamos a ir observando mientras hacen su viraje desde la Sexta Avenida a la Sexta Calle, lo cual pues ya terminan de hacer los timoneles respectivos de las andas. Sí, al inicio de las andas pues nosotros vamos a encontrar una sobria o un sobrio y elegante medallón con la frase Madre del Redentor. Seguidamente observaremos una fuente, símbolo de la pureza y garantía de nuestra fidelidad al dulce corazón de María. Al centro del adorno se admira a la consagrada imagen de la Santísima Virgen de Soledad, coronada, toda una reina, invocada como Reina de la Paz, revestida de hermoso ajuar de estreno, reposando bajo un elegante palio. En la parte final se observa un altar con el corazón de la Santísima Virgen, donde nos muestra el ministerio de su Hijo y nos introduce a la dinámica de la conformación amorosa con nuestro Señor y el mundo entero. Un ángel porta una antorcha que ilumina el camino de la verdad y de la justicia. Complementa el conjunto una delicada decoración de flores naturales. Empieza a escucharse el Ave María de Franz Schubert, que también ha sido introducido a los cortejos procesionales de la Santísima Virgen, y será pues el acompañamiento de esta marcha y de esta banda que haga su desfile frente al Palacio Nacional de la Cultura, y el que ustedes puedan observar para dimensionar este mensaje que hoy nos dejan las andas procesionales de la Virgen de Soledad del Templo del Calvario.
Nuestra Señora, la Virgen María, ha de bendecirnos, de acompañarnos durante cada uno de los días de nuestras vidas, y por eso recordemos pues rezar siempre su Santo Rosario, encomendarnos a ella con un Ave María, con el Dios te salve. Es ella quien es la madre del Redentor, pero también la madre de la humanidad. Ahí la tenemos, a nuestra madre, que ella tenga también a sus hijos. Es el mensaje que nos queda muy profundo y que con este rostro conmovido de Nuestra Señora de la Soledad nos permitirá ser el conducto perfecto hacia Dios nuestro Padre. Cuánta piedad se observa hoy en el centro histórico, cuánta piedad se observa en estos rostros de mujeres que en sus hombros llevan también a Nuestra Señora y a quienes han llevado a las imágenes del Señor sepultado. Madre bondadosa, Madre que fortaleces los corazones débiles y apagados, Señora que fuiste fiel y firme en todo momento, Madre misericordiosa, mira a tu pueblo, mira a Guatemala, que necesita hoy más que nunca corazones firmes, manos levantadas, pies certeros en su andar, para que podamos construir un pueblo, una familia, que en torno a tu Hijo Jesucristo renueve las circunstancias de pecado, transforme las estructuras de injusticia y, Madre buena, podamos caminar hacia una Guatemala mejor. Amén. Amén. Pues ha sido una larga jornada la de este Viernes Santo, tanto aquí en la capital de Guatemala como en la antigua, con nuestros amigos y compañeros también. Es un momento para agradecer también a nuestros mismos compañeros aquí por su esfuerzo y dedicación. Que Dios los bendiga a todos, y que ese cansancio el Señor se los multiplique con bendiciones. Padre Manuel, nos hace el favor usted de dar la bendición para todos y todas, aunque tenemos aquí todavía las transmisiones especiales para el día domingo de resurrección. A manera de recordatorio, para el domingo a las 11:30 de la mañana llevaremos a ustedes las imágenes del ingreso de la procesión de Jesús resucitado, también de esta iglesia del Calvario a Catedral Metropolitana. Acompáñennos a partir de las 11:30 de la mañana y quédense con nosotros para la Santa Misa de Resurrección en Catedral Metropolitana. Los invitamos para que sean parte de las transmisiones especiales que estamos llevando a ustedes por la Semana Santa de este año. Habrá un resumen de procesiones el sábado 30 a la 1 de la tarde por Televisiete, así que todos estos cortejos de la ciudad capital y de Antigua Guatemala en una entrega especial para ustedes el sábado 30 a la 1 de la tarde, el día que será vísperas también de la beatificación de su santidad el Papa Juan Pablo II. Habrá procesión eucarística por las calles del centro histórico, invitados también a participar. A la 1 de la tarde sale de Candelaria y llegará a las 5 de la tarde al Templo de Santa Catalina, en donde se oficiará misa por parte del arzobispo Oscar Julio Bian Morales. Así que pues seguiremos con más de Semana Santa, con la beatificación de su santidad el Papa Juan Pablo II, y como siempre todo lo especial, todo lo esplendoroso de nuestra fe, de nuestras tradiciones y de nuestras devociones a través de la televisión guatemalteca, con ese abrazo muy cordial para todos y cada uno de ustedes, implorando que este olor de incienso que queda como perfumando la ciudad sea el que permanezca para elevar nuestras oraciones, y que no solo sean de Viernes Santo, sino sean de siempre, y que Dios nos bendiga. Por eso, Padre, muy especial esta bendición que usted nos da y que nos permite encomendarnos a Dios nuestro Señor. Así es, para todos ustedes, amigos televidentes, la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pues buenas noches para todos y les encargamos sus oraciones también para que todos los que estamos aquí en el centro de la ciudad lleguemos sanos y salvos y con un mensaje esperanzador hasta nuestras casas. Con permiso, para ustedes, buenas noches o buenos días. Hasta pronto. Las luces se apagan poco a poco, y en nuestro corazón la congoja y el arrepentimiento aprietan. Pero la promesa de Jesús, que alimenta nuestra fe, va a cumplirse. La victoria sobre la muerte, su resurrección. Gracias por acompañarnos en nombre de Canal 3 y sus amigos.